Ya, pues entonces, tenemos el siguiente ejemplo o ejercicio que dice calcular la probabilidad de que al lanzar un dado salga un 2. Ya, pues dijimos que la probabilidad de que salga un 2 va a ser igual a los casos favorables dividido por los casos posibles. ¿Cuántos 2 hay en un dado? Hay solamente un 2 en un dado, ¿no es cierto? Por lo tanto, los casos favorables van a ser 1, porque hay una cara que tiene un 2. Y los casos posibles son todas las caras que tiene el dado. ¿Y cuántas caras tiene un dado? Tiene 6 caras. Por lo tanto, van a ser 6 casos posibles. Por lo tanto, vamos a decir que la probabilidad, al dividir 1 dividido 6, nos da 0,16666, que sería 0,16 y el 6 periódico. Por lo tanto, una probabilidad puede quedar como eso, o puedo multiplicar esto por 100 y lo dejo en porcentaje. Por lo tanto, quedaría 16,6 periódico por ciento. Cualquiera de las dos maneras está bien, pero generalmente se trabaja en probabilidad con números entre 0 y 1. Por lo tanto, así es más factible que lo vayan a encontrar. No se trabaja mucho en porcentaje. Entonces, ahora yo en plataforma les voy a dejar una guía que quiero que ustedes la hagan y la suban, y van a ver muchos ejercicios de porcentaje, o sea, de probabilidad, y quiero que ustedes calculen la probabilidad y lo dejen expresado entre valores de 0 y 1 solamente. Ya. Otro de las cosas que vamos a ver va a ser el siguiente libro que está sacado de Puntaje Nacional. Así que vamos a trabajar en él. Y salen explicaciones de que lo que es una probabilidad, de que lo que ya vimos, que las probabilidades varían entre 0 y 1. Ya, pues entonces, unos conocimientos previos que deberíamos tener para saber bien lo que es una probabilidad. Lo primero es saber qué es lo que es un experimento. Un experimento es una acción o proceso que produce un resultado. Por lo tanto, cualquier ejercicio de probabilidad va a ser un experimento, ¿ya? Porque estamos buscando, a través de una acción, un resultado. Entonces, hay distintos tipos de experimentos. Están los experimentos deterministas, que es cuando nosotros sabemos cuál es el resultado que vamos a tener y que siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, aquí sale que si medimos el tiempo que demora en caer una bolita de 2 kilogramos y luego repetimos el mismo experimento con las mismas condiciones iniciales, en ambos casos obtendremos el mismo tiempo de caída. Un experimento aleatorio consiste en aquellos experimentos que al repetirlos bajo condiciones con las mismas condiciones iniciales, no se obtienen los mismos resultados. Y esto es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, dice, al lanzar una moneda podemos obtener sello y luego lanzarla bajo las mismas condiciones podemos obtener cara. Esto es un experimento aleatorio. Y con estos experimentos vamos a trabajar nosotros. El siguiente es un experimento equiprobable. Consiste en aquellos experimentos en los que todos los resultados tienen la misma posibilidad de ocurrir. Por ejemplo, si se lanza un dado común no cargado, todas las caras tienen la misma probabilidad de salir. Hay, ¿cómo se llama?, experimentos que no tienen la misma posibilidad porque hay dados que están cargados, hay dados que están hechos para que salga, que tenga más probabilidad de que salga o no salga cierto número.
Entonces, siempre los experimentos tienen que decir que son equiprobables para poder saber que un dado no está cargado, por ejemplo, que es un dado común, etc. El otro tipo de experimento son los no equiprobables, que son los que dije antes, que son los que tienen mayores posibilidades de ocurrir que otros. Por ejemplo, un dado cargado. Por ejemplo, aquí dice, se desea sacar una ficha de una caja con 20 fichas rojas y 30 fichas azules, todas del mismo porte y peso. Hay mayor probabilidad de obtener la ficha azul que la roja, obviamente porque hay más fichas azules que fichas rojas. Por lo tanto, no va a haber la misma probabilidad de que ocurra de sacar una ficha roja que una ficha azul. Ya, pues dice, ejercicios. Determine cada uno de los siguientes experimentos si son resultados equiprobables o no. Dice, extraer una bolita roja de una urna que contiene 20 bolitas rojas y 20 bolitas blancas, todas del mismo peso y textura y tamaño. Esto, ¿existe la misma probabilidad de que saque bolitas rojas que bolitas blancas? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a decir que esto es equiprobable. Entonces, y vamos a decir que sí es. Extraer una carta con una figura de una baraja española. ¿Cuántas cartas con figura hay en una baraja española? En una baraja española hay 40 cartas, donde solamente están el caballo, el rey y el... Oh, se me olvidó el otro. Lo digo al tiro. Español. Ya, pues está en la baraja española, está el... Ya, los monitos se los voy a mostrar aquí. A ver. La baraja española. Si se ve aquí, tienen solamente estos tres monitos, que son el rey, el caballo y el alfil. Rey, caballo, alfil, rey, caballo, alfil. O sea que hay, con monito hay 12 nomás monos, y los demás no son monos. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un mono es mucho menor de sacar otra carta que no sea mono, ¿no es cierto? Por lo tanto, no va a ser no va a ser, no van a ser equiprobables. Por lo tanto, aquí vamos a decir que no, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes, la 3, la 4 y la 5 la tienen que hacer ustedes y decir si son o no son equiprobables. Ya. Lo siguiente, el espacio muestral. El espacio muestral lo denotaremos con una letra griega que es mu, y corresponde, o sea, ohm, perdón, y corresponde al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Todos los posibles resultados que podemos obtener. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, el espacio muestral va a ser cara y sello. Esas son las probabilidades que tengo al lanzar una moneda.
Al lanzar un dado, tengo las probabilidades, nuestro espacio muestral va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, voy a tener 6 probabilidades en el espacio muestral, 6 posibles resultados. En el lanzamiento de 2 monedas, puedo tener cara a cara sello, sello cara y sello sello. En el lanzamiento de 2 dados, puedo obtener el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6, el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, y así sucesivamente hasta obtener el 6 con el 6. Todos son los posibles resultados al lanzar 2 dados, que son 36 casos. Entonces dice aquí, ejercicios, determinar cada uno de los siguientes experimentos el espacio muestral. Dice, extraer 3 bolitas de una caja con 10 bolitas celestes y 9 bolitas rosadas. Ya. Entonces, vamos a hacerlo aquí en la pizarrita. Dice, extraer 3 bolitas de una caja con 10 bolitas celestes y 9 bolitas rosadas. Entonces, puedo obtener 2 resultados, ¿no es cierto? Son 10 bolitas celestes y 9 rosadas. Y tenemos que sacar 3. Entonces, al sacar nuestra primera bolita, podemos obtener una bolita, una celeste o una rosada. Al sacar la siguiente, podemos acá obtener 2 resultados, ¿no es cierto? Que sea una celeste, otra rosada. Y aquí también podemos obtener 2 resultados, que sea una celeste o que sea una rosada. Y ahora para nuestra tercera, podemos obtener que sea celeste o rosada, y también que sea celeste o rosada, que sea celeste o rosada, o que sea celeste o rosada. Por lo tanto, la primera es celeste, celeste, celeste. La siguiente es celeste, celeste, rosada. La siguiente es celeste, rosada, celeste. La siguiente es celeste, rosada, rosada. La siguiente es rosada, celeste, celeste. La siguiente es rosada, celeste, rosada. Rosada, rosada, celeste. Y la última es rosada, rosada y rosada. Y esas son todas las posibles combinaciones que podemos obtener al sacar 3 bolitas de un canasto que tengan 10 bolitas celestes y 9 bolitas rosadas. O sea, podemos obtener todas celestes, 2 celestes y una rosada, una celeste, una rosada, una celeste, todas las posibilidades que tenemos aquí, que son 8 posibilidades que tenemos. El siguiente dice, lanzar 4 veces una moneda. Lo mismo, chiquillos. Vamos a tener que hacer una tablita. La vamos a hacer acá. Tengo 2 posibilidades, que me salga cara o sello. De aquí también tengo que me salga cara o sello. Y aquí también tengo que me salga cara o sello.
Aquí me puede salir también 2, que es cara o sello. Aquí también me puede salir cara o sello. Aquí me puede salir también cara o sello. Y en la última también me puede salir cara o sello. Ahí ya tenemos 3 veces lanzado. Y por último la cuarta. Me puede salir cara o sello, 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 cara o sello y cara o sello. Entonces me puede salir la primera cara, 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 y la siguiente cara, 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 sello, la siguiente cara, cara, sello, cara, después cara, cara, sello, sello, y así sucesivamente voy a tener 16 posibilidades. Tienen que completarlo ustedes, por al lado. El siguiente dice, responder al azar 2 preguntas que constan de 5 alternativas cada una. Ya, lo mismo. La primera va a tener 5 probabilidades, que yo las voy a andar aquí. Voy a ponerle aquí. Ah, no me equivoqué. Ahí sí. Voy a ponerle A, B, C, D, y E. Ahí están las 5 posibilidades. Y de la primera también tengo 5 posibilidades. O sea que aquí voy a tener A, B, C, D, y E. Por lo tanto voy a tener A, después a B, a C, a D y a E, ¿no es cierto? Después el siguiente va a ser BA, BB, BC, BD, BE. Por lo tanto, y así sucesivamente. Y ahí están todos los posibles resultados que tenga, o sea, todo nuestro espacio muestral, que va a ser 25 posibilidades, 25 caracteres va a tener nuestro espacio muestral. Ya, y así tienen que terminarlo. Con el 4 y el 5 ustedes lo hacen. El siguiente es un evento o suceso. Un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral, es decir, el conjunto de posibles resultados que pueden resultar de un experimento aleatorio. Se destacan 2 tipos de sucesos de acuerdo a la probabilidad que tiene cada uno. Están los sucesos imposibles, que es aquel que tiene probabilidad de 0%, por lo tanto nunca ocurre. Por ejemplo, de obtener un número mayor que 0 al lanzar un dado común, que fue lo que antes dijimos. Y el suceso seguro es el que tiene el 100%, que también lo vimos en antes. Ya, entonces, el ejercicio que voy a dejar es lo siguiente, dice, un experimento se extrae una ficha de caja con 15 números, dice, escribe el espacio muestral, determine si es equiprobable o no, definir si un suceso es imposible o un suceso seguro. O sea, definir en este experimento un suceso imposible y un suceso seguro. Escribir el conjunto de casos favorables que tienen los siguientes casos. Ya, pues dice, extraer una ficha con un número par. ¿Cuál es el conjunto de los casos favorables? Que serían, ¿cuáles son los pares? Son el 6, el 8, el 10. Entonces aquí van a tener que poner que A es
el A es el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18 y el 20. Y ahí cerramos. Es esa. Después dice que B es traer una ficha con un número primo. Y ahí tienes que poner cuáles son los números primos entre 6 y el 20. Y así decididamente. Ya, pues, y eso tienen que hacer los ejercicios que tienen acá. Ya, pues, la probabilidad clásica es la regla de Laplace, que fue la regla que vimos delante, que es los números de casos favorables dividido por los casos posibles. Y que fue la probabilidad que vimos delante. Por ejemplo, dice, consideremos lanzar un dado tradicional, observar los puntos de cara y calcule la probabilidad de los siguientes sucesos. Dice, obtener un número par, y para obtener un número par, los casos favorables son el 2, el 4 y el 6, por lo tanto son 3 elementos, y los casos totales son el 1, el 4, el 3, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Son 6 elementos. Por lo tanto, la probabilidad de lanzar un número par se expresa como 3 dividido por 6, ¿no es cierto? Y ese es un medio. Ya, pues, y también aquí van a tener ejercicios de probabilidades. Ahora, lo siguiente es la probabilidad de sucesos complementarios. Por ejemplo, al lanzar un dado, la probabilidad de que me salga un 2, dijimos que era un sexto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Porque es 1 de 6. Hay un 2 de 6 en la cara, que es 0,16 periódico. Por lo tanto, la probabilidad de que no me salga un 6 sería 1 menos la probabilidad de que me salga un 6. Por lo tanto, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 0,83333 periódico. Ya, pues, entonces, vamos a decir que para que no suceda un evento, vamos a sacar la probabilidad de ese evento, de que suceda ese evento, y le vamos a restar 1 a la probabilidad. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados no se obtenga una suma igual a 7? Ya, entonces vamos a decir los casos favorables, que son los casos de obtener un 7, que son el 1 con el 6, el 2 con el 5, el 3 con el 4, el 4 con el 3, el 5 con el 2 y el 6 con el 1. Esos me suman 7, ¿no es cierto? O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades. 6 posibilidades de... ¿Cuántas posibilidades en total tenemos? Lo habíamos visto acá arriba. Habíamos sacado todos los posibles casos, que eran 36, ¿se acuerdan? Acá estaban, que eran 36 casos posibles. Son 6 de 36. 6 de... Ay, no puedo dejar. De 36. ¿Y eso cuánto es? Un sexto, ¿no es cierto? O sea que va a ser 0,83333.
16 periódico. Por lo tanto, la probabilidad de que no me salga un 6, o sea, de que no me sume 7, va a ser 1 menos esta probabilidad, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto es? 0,83 periódico. Y eso es todo lo que voy a ver esta semana. Les voy a dejar ejercicios, que quiero que hagan los ejercicios que hay hasta la página... hasta la página... hasta la página 9 de este libro de puntaje nacional, que se los voy a dejar en, aquí debajito de este video. Eso, chiquillos, nos vemos la próxima semana, espero que tengan una semana muy buena. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenle a la tía Meli por WhatsApp y la tía Meli me lo va a hacer llegar a mí. Eso, chiquillos, que estén muy bien. Un saludo grande. Nos vemos. Chao, chao.